Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues nada, seguimos aquí con casos espeluznantes, con crónicas negras y demás. Y bueno, en este caso, bueno, pues también me resulta interesante el tema porque estamos hablando de que las mujeres también asesinan. Y además, ¿de qué manera? Quiero decir que cuando una mujer se pone a asesinar, cuidado, cuidado. Entonces, bueno, concretamente aquí vamos a hablar del caso que se conoce como la cabeza decapitada. Y concretamente estamos hablando de Carmen Merino Gómez, que se conoce como la asesina de Castro Urdiales. Y tela marinera, este caso también tiene tela marinera, ¿no? Ya os digo, en fin, hay gente que hace verdaderas locuras, o sea, cosas que evidentemente no son de personas normales. O sea, no son de personas normales porque en fin, ahora vamos a analizar el caso y vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó, porque es una historia, ya os digo, para no dormir, de personas que desde luego no pueden estar bien de la cabeza. O sea, hacer unas cosas así son de colgados de mucho nivel, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y que aún encima que lo nieguen, ¿no? O sea, que sigan negando la evidencia una y otra vez. Yo la verdad es que alucino bastante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, básicamente el crimen de Castro Urdiales, bueno, pues para empezar por el final, básicamente en noviembre del año 2019, una amiga de esta señora, de nombre Mari Carmen, alertó a las autoridades porque tenía una cabeza humana en una caja en su armario. O sea, imaginaos, o sea, encontraros semejante hallazgo en vuestra casa, ¿no? O sea, es que tiene que ser, porque es que no nos lo podemos ni imaginar. O sea, tiene que ser una cosa horrorosa, ¿no? Claro, el desagradable paquete se lo había dado meses antes la susodicha Carmen Merino, alegando que en el interior al loro había juguetes sex y que ante el inminente registro por parte de la Guardia Civil a la vivienda que había compartido con en este caso, la víctima, Baranda, no quería por vergüenza que fueran descubiertos. Entonces su amiga inocentemente cogió, guardó la caja, dando por válido este argumento, hasta que, y ya tardó en darse cuenta, que, bueno, pues lógicamente el olor que desprendía, pasado un tiempo, es lo que la lleva a mirar qué es lo que hay allí y se encuentra con el terrorífico hallazgo. O sea, esto es, ya os digo, es que es desde el principio una historia en fin, para tener pesadillas. No sé cómo hay que tomarse este tipo de crímenes, en fin, porque ya os digo, es una cosa bárbara la gente, ya os digo. Ya os digo, estamos hablando de la cabeza de Jesús María Baranda, luego hablaremos también un poco de lo que es la víctima, pero vamos a seguir un poco con lo del hallazgo y demás porque es un asunto alucinante, ¿no? Claro, esta cuando descubre semejante cosa, digamos que llama rápidamente a las autoridades que acuden y descubren también allí la cabeza, que también debieron flipar, ¿no? Lo siguiente. Y evidentemente notan desde un primer momento, cosa que yo creo que no hay que ser tampoco autoridad para verlo, que había sido manipulada. O sea, posiblemente sumergida en algún tipo de ácido con el objetivo, se cree, que de tratar de esconder huellas. Puede ser bastante lógico, claro que sí. Desde este momento ya os digo que es Merino la principal sospechosa del presunto asesinato de su pareja y los indicios que fueron posteriormente recopilándose apuntaron sin ninguna duda en esa dirección. Aparte porque solo podía ser ella, porque fue la que le dio la caja personalmente a su amiga, o sea que sabiendo perfectamente lo que contenía. Con lo cual, en este caso yo creo que no cabe ninguna duda, ¿no? Bueno, pues concretamente en febrero de 2019 Jesús María Baranda, que era un jubilado bilbaíno de 67 años, desapareció así sin más y digamos que su pareja, en el momento que es acusada por razones obvias, pues respondía a las acusaciones y a las investigaciones de la Guardia Civil con versiones vagas, contradictorias, ya desde el momento que incluso la familia del hombre comienza a hacerse preguntas. Claro, porque cuando una persona desaparece así y demás, pues hombre,
la gente que lo conoce es la primera en poner en duda las cosas. Oye, ¿cómo es posible que haya desaparecido, que no nos haya dicho nada? Pues las típicas preguntas que se hace a alguien con dos dedos de frente, de alguna manera. Esta primero parece ser que les dice que se había ido de vacaciones, algo que no encajaba para nada entre los allegados, ya os digo, del hombre. Así que, bueno, tratan de contactar directamente con él, pero no obtienen ninguna respuesta. Entonces esta señora cambia su versión y les dice que el móvil de este señor se había roto al caerse a la bañera y les da un número de teléfono alternativo en el que sí que obtuvieron respuesta, eso sí, únicamente en forma de mensajes escritos. Qué casualidad. No solo contenta con esto, digamos que los familiares piden contactar sí o sí, poder contactar con el desaparecido, pero con voz, aunque fuese con un mensaje de audio, porque, claro, los presuntos mensajes que recibían de Baranda no cuadraban con su forma habitual de escribir, ¿no? Y de nuevo la señora en cuestión se niega una y otra vez a este tema, pero bueno, las sospechas continúan y van creciendo a medida que pasaban los días y la actitud de la individua, que continuaba literalmente con una vida totalmente normal, sus clases de baile, pero que bueno, se inclinaba hacia el hermetismo, por lo que la familia del desaparecido decide directamente denunciar, menos mal. Entonces es cuando, ya os digo, la Guardia Civil interroga a la mujer, que sigue asegurando que su pareja se había marchado poniendo fin a la relación y además llevándose unos 12.000 euros. Parece ser que por este testimonio pues se trataba básicamente de una desaparición voluntaria y sin más, cosa también alucinante, el caso queda archivado. Yo no sé. O sea, bueno, claro, queda archivado hasta que se encuentra ese hallazgo siniestro que vuelve a reabrir la investigación. Como es obvio, porque vamos, si después de encontrar una cabeza no reabres la investigación, ya sería la bomba. Pero bueno, en esta vida ya nada me sorprende. Digamos que el atestado de la Benemérita registraba varias búsquedas en Google que pusieron en alerta a las autoridades, como por ejemplo, si mi marido desaparece sigo cobrando la pensión, o cuánto tiempo tarda en descomponerse un cuerpo. Digamos que eran algunas de las búsquedas que había hecho esta personaje en Google, y lógicamente es una de las cosas que se les cuestiona en el juicio, ¿no? O sea, estas búsquedas son indicios claros y bueno, la acusada no obstante sigue asegurando lo mismo y además asegura que un amigo de la víctima y Mari Carmen, a quien dejó la caja, tenían acceso al ordenador y las llaves de la vivienda. O sea, la señora tenía mucha tela que cortar, ya os digo. Además, se sabe que había adquirido una sierra de calar y una motosierra, manda narices la tía, ¿eh? O sea, para que veáis que las mujeres también son capaces de cometer cosas atroces, ya os digo, matar a sus propios hijos, que muchos hombres lo hacen, pero muchas mujeres también, y eso es muy fuerte, casi peor, yo creo. Y es verdad que, hombre, estas sierras no se encuentran en su casa, pero sí que se demuestra que las había buscado también en internet, ¿no? Haciendo instrucciones a través de internet. Entonces, ante el juez alega que fue la propia víctima, ya me diréis, el que compró estos objetos antes de desaparecer, porque ella de herramientas no tenía ni idea, que ni sabe ni quiere saberlo. Él hizo la búsqueda, él metió sus datos, compró con su tarjeta y nada, lo mandaron a casa y de ahí se la llevó a casa de los padres. O sea, esto lo dice la individua con toda su sangre fría, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que los agentes, claro, hallaron además de la cabeza en cuestión, en la casa de la amiga, manchas de sangre en la vivienda de la señora en cuestión, y la empleada de hogar declaró haber tenido que sacar varias bolsas de basura muy pesadas cuando fue solicitada para realizar una limpieza a fondo a toda la casa. Yo no sé cómo suceden estas cosas así, no sé. Pese al hallazgo de la cabeza, el cuerpo del hombre pues nunca ha sido encontrado y Merino,
ya os digo, sigue negando los hechos y nunca ha dado pistas sobre su posible paradero, ¿no? Aún encima. Es que esta gente es así, ¿eh? O sea, esta gente tiene más sangre fría que nadie, y incluso más tratándose de una mujer, ¿no? Porque está claro que el 90%, 95% de los casos son siempre hombres, pero ya os digo que cuando se trata de una mujer, tela marinera, ¿eh? Tela marinera, porque en ese sentido somos más... no sé cómo describirlo. Pero en fin, tela marinera, ¿eh? Entonces, ya os digo, la tía lo niega todo, y en la localidad cántabra de Castrodares, que es donde suceden los hechos, atribuye la culpa de cada uno de los detalles del crimen que han logrado esclarecer los investigadores a una amiga o a un hermano del fallecido, ¿no? O sea, una vez que ya se cansa de decir, no, es que esto lo compró él, porque no sé qué, y ya cuando ve que estas cosas no cuelan, pues empieza a cambiar sus versiones. No, es que fue una amiga suya o fue un hermano, en fin, típico para este tipo de personajes, ¿no? Que cometen estas barbaridades. En fin, debería estar como una regadera, iba a decir una palabrota como digo siempre, pero bueno. Para ella pidían 25 años de cárcel por el presunto, que no es presunto, está claro, asesinato del que aún unos años después no se ha hallado el cuerpo del delito. Solo literalmente la cabeza en una caja que, ya os digo, fue entregada envuelta en una bolsa de basura a una amiga en uno de los crímenes que más han escandalizado a la sociedad, bueno, recientemente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si repasamos la cronología y las claves del conocido como el crimen de la cabeza, ya os digo, el crimen de la cabeza decapitada, hay cosas que alucinamos. Realmente, lo primero de todo es, aparte de las siniestras búsquedas en Google, dejarle a su amiga la caja, que eso al final va a oler, se va a encontrar, o sea, ya que te deshaces del resto del cuerpo, deshazte también de la cabeza, o sea, que no tiene ningún sentido, o sea, es muy macabro lo que hace, ¿no? Porque eso está claro que va a llegar un momento que alguien se va a dar cuenta de que eso huele mal. Entonces, joder, ya que has hecho desaparecer el cuerpo y lo has hecho bien porque no lo han llegado a encontrar, pues joder, ¿por qué no deshacerte también de la cabeza? Quiero decir que dentro de lo tal, la señora estaba un poco, no sé. Bueno, aquí la veis con la cara más ancha que larga. Y como siempre, ¿cuál pudo ser la motivación para que esta tipa llegase a cometer un acto así tan atroz, con tanto recochineo? Porque ya os digo, no tiene ningún sentido lo que hizo con la cabeza. O sea, es una cosa de ya como de una maldad intrínseca. Entonces, bueno, pues parece ser que una vez que se sienta en el banquillo y frente a la acusación particular que ejerce la familia del desaparecido, ¿no? Que espera que se le imponga esa pena de 25 años de cárcel, que pocos me parecen, bueno, pues ellos sostienen que, bueno, pues que la señora en cuestión evidentemente acabó con la vida de su pareja por un motivo económico, digamos, porque parece ser que estaba ahogada en deudas que llegaban a alcanzar los 20.000 euros, sumadas a diversos problemas financieros de sus hijos, porque esta señora tenía hijos, ¿eh? Ella, sin embargo, bueno, pues lógicamente asegura que el dinero nunca le ha importado, porque Jesús se lo daba todo, pero no su pensión, y que ni cobraba entonces ni voy a cobrar de Jesús nunca, según declaró en el juicio. ¿Pero qué pasa? Que la Fiscalía ve pruebas de asesinato con alevosía, sin ninguna duda, pese a que ella sigue negándolo todo, y asegura que quiso denunciar la desaparición de Jesús desde el principio, pero la familia de Baranda no se lo permitió y se aferró en todo momento a que la caja que le entregó a su amiga solo había juguetes SES, con lo cual intenta incriminarla como yo lo que le dejé fue esto, pero luego resulta que apareció esto y no tiene nada que ver conmigo. O sea, que vamos, o sea, yo es que alucino vecino, ¿sabes? No sé, o sea, son cosas bueno, en fin, yo ya os digo. Entonces, digamos que ella, lógicamente, se desvincula totalmente de cualquier relación con la muerte de su pareja una y otra vez, pone el foco, de hecho, en su vecina, y digamos que tanto el hermano como la vecina han asegurado
que tenían llaves de su casa y acceso a sus dispositivos electrónicos desde los que se realizaron búsquedas como si mi marido muere, cobro la pensión o cuánto tarda en descomponerse un cuerpo, con lo cual no hay ninguna duda. Entonces, bueno, solo responde a las preguntas de su abogado, se niega a responder, ya os digo, en la Audiencia Provincial de Cantabria a lo que son las preguntas del fiscal, y el magistrado que preside el tribunal decide suspender la sesión sin que acabase la declaración de la acusada para continuar pues, en los días siguientes. Entonces, algunas de las preguntas que se le realizan básicamente son: ¿le entregó usted un paquete a la vecina con la cabeza de su marido? Le pregunta directamente su abogado Eduardo García Peña. Y ella, pues no, en ningún momento. Reconoce haberle entregado a la vecina un paquete, pero con juguetes sex, aproximadamente un mes después de la desaparición de Jesús María. Y aquí empieza: bueno, como mi cumpleaños es el día 1 de marzo, mi marido no estaba, lo mismo me va a celebrar mi cumpleaños el día 1 que el 15, el regalo me lo había hecho yo había ido comprando cosas íntimas que había ido guardando y lo guardé todo en una bolsa de basura. Ya me dirás tú que vas a guardar eso en una bolsa de basura, joder. Y entonces, bueno, cuando dice cosas íntimas, ¿a qué se refiere? Le pregunta a su abogado y ella ya pues empieza: juguetes sex, tonterías de esas, sí, le hice la broma de meterlo en una bolsa de basura, después lo metí en un neceser y se lo envolví en un papel de regalo, que maja, y lo tenía allí esperando a que viniera. Cuando ya las cosas se empezaron a complicar, la verdad es que me daba muchísima vergüenza que si por casualidad la policía iba a casa se lo encontrase allí, así que le dije, Mari me dijo que no había problema y se lo di a su amiga, ¿no? Le dijo que tenía juguetes sex allí y que me lo guardara. Claro, cabe recordar que la cabeza, ya os digo, es que es la única parte que se conserva del fallecido. Entonces, en su exposición, el abogado de la defensa lógicamente subraya que la autopsia que se realiza al cráneo no puede determinar, claro, cómo murió este señor. Si tuvo una muerte violenta, si fue una muerte natural. Vamos a ver, centrémonos. Es que esto sobra. Es decir, ¿cómo va a tener una muerte natural si estamos hablando de una cabeza decapitada en una caja? O sea, ¿qué tipo de defensa es esta? O sea, no, es que a lo mejor fue una muerte natural, ya. Y su cabeza aparece no sé, también por naturaleza, en una caja, o sea, yo no sé. Entonces, claro, el tío, porque claro, los abogados, como digo siempre, ellos tienen que hacer su trabajo. Entonces al final el abogado también un poco haciéndola con ironía y demás dice: no, es que venir a un juicio por asesinato sin causa de la muerte es surrealista, dijo, ¿no? Y es que pudo morir de un disparo, de una puñalada, de un infarto, pudo morir de COVID, dice el tío, ¿sabes? Sí, todo lo que tú quieras, pero entonces ¿me puedes explicar por qué aparece su cabeza decapitada en una caja? O sea, es que es tan simple como eso. O sea, usted puede decir, misa, me da igual cómo haya muerto. Está claro que ha sido una muerte violenta porque hay una prueba, hay una evidencia clarísima. O sea, es que, vamos a ver, Entonces, bueno, parece ser que siguiendo esta línea explican que la vivienda de la vecina donde se halló la cabeza no fue registrada, ni se tomaron huellas en ella, ni se acudió al levantamiento del cadáver. Y las tres únicas personas que esa noche no estuvieron en la casa fueron el juez de instrucción, el letrado de la Administración de Justicia y el médico forense. Decía, enfocando gran parte de su interrogatorio en la vecina. O sea, la vecina se estaba comiendo un marrón. O sea, que imaginaos, aún encima de que se encuentra este atroz hallazgo en su armario, que esto de una amiga en la que ella confiaba, que supuestamente eran juguetes sex, y se encuentra con y luego encima, claro, esta intenta inculparla, ¿vale? O sea, ¿veis lo contradictorio que es intentar inculpar a otras personas de un asesinato cuando realmente... ¿Qué sentido tiene por parte de la acusada, de la perpetradora del crimen sin ninguna duda, y del abogado decir, no, es que él ha asesinado a su vecina, cuando están diciendo, no, es que pudo morir de COVID o puedo morir de un infarto? Bueno, pues entonces no hay culpable, porque le estáis echando la culpa al hermano o a la vecina. O sea, vamos a ver, hay que ser coherentes también, ¿no? Creo yo.
No sé, a lo mejor soy yo la que me estoy haciendo la picha un lío, pero yo, desde mi lógica, que será muy rarita también, pero en fin, yo aquí lo dejo. Entonces, ya os digo, al final le quieren endiñar el marronazo a la vecina, porque, claro, la acusada también declaraba que ella y Jesús habían dejado de salir con la cuadrilla de esa vecina por petición del fallecido, porque según indica ella, estuvimos saliendo tiempo, pero empezó a haber momentos en que Jesús decía que estaba incómodo, qué casualidad con esta gente, y que quería dejar de salir. Yo le insistía, eran compañeras mías de baile, dado que seguía insistiendo, a ver, Carmen, a ver, si te das cuenta, por lo visto, según me contó, en mi pueblo se dice que le tiraba los tejos, que lo ponía en una situación muy incómoda, como que quería mantener alguna relación con él. Y qué casualidad que si fuese así, el hombre, en fin, no hubiese querido, por decirlo de alguna manera. Que no quiero decir que fuese el caso, pero, a ver, conociendo los temas de infidelidades, tanto por parte de hombres como de mujeres, porque esta es una realidad, como he dicho varias veces, si le tira los tejos una amiga y tal, que sea él el que diga que no, teniendo una mujer como la que tiene, yo no sé, pero a mí yo me lo plantearía seriamente, sin ninguna duda, en fin, cosas mías, ya sabéis. Bueno, no os confundáis, es que la vecina se llama Mari Carmen, ¿vale? Pero es que la acusada, la perpetradora del delito, sin ninguna duda también, o sea, se llama Mari Carmen Merino. Entonces, para que no confundamos, si en algún momento me refiero a la vecina como Mari Carmen, pues que sepáis que es que coincidían además y se llamaban de la misma manera. Entonces, ya os digo, digamos, la vecina, según continúa indicando la individua esta, disponía de llaves de su casa, donde las acusaciones sitúan el crimen, porque se encuentran, ya os digo, huellas y demás, desde poco después, casualmente, de la desaparición de Jesús María, y indica, ya pasados 2 días empecé a sentir un poquito de miedo porque me podía pasar algo y estaba sola. Andrés, el hermano de Jesús, no estaba en casa, la vecina siempre estaba en casa porque vive enfrente mía, dice, la tenía más a mano a ella, y niega haber realizado las búsquedas. Ya os digo que la Guardia Civil ha encontrado los ordenadores de su casa, explicando que tanto el hermano como la vecina, ya os digo, como manifiesta en su momento, tiene acceso a ellos y la excusa que pone es, literalmente, no, es que se les había estropeado el ordenador, o eso decían, voy a hacer una búsqueda de no sé qué, o se ponían a chatear, no es que haya sido habitual, pero en varias ocasiones sí. Y va declarando esto, ¿no?, respecto a su vecina. En fin, es que es alucinante. Y sobre el hermano, dice que disponía de llaves porque cuando se marchaban fuera iba a revisar lo del buzón y a regar mis plantas, lo cual es perfectamente factible porque eso lo hacemos muchos. Los que tengan plantas, a mí es que se me mueren todas, ¿eh? O sea, yo es que tengo muy mala mano para eso. Pero alguna vez mi madre me ha encargado, me han dicho mi hermano, oye, mira, ya me voy y tal, no, si no te importa pasa a regar. Digo, no te aseguro que cuando vuelvas las plantas estén vivas, digo, porque es que yo no sé cómo lo hago, que no, riega las X estos días. Yo no sé si es que las ahogo, si es que no las riego lo suficiente, pero a mí se me mueren, macho, es una cosa, por eso no quiero tener plantas. Básicamente, digamos que iba a hacer estas gestiones, que es bastante habitual, y ha asegurado que le consta que en alguna ocasión ha accedido a su ordenador, fíjate tú. Le consta por, no sé, por arte de magia, porque tiene cámaras en casa que lo han visto y demás. En una conversación de estas tontas, manifiesta, él me dijo que había estado en mi ordenador. Y además le dijo, ¿qué 2 hijos más guapos tienes? Y ella le dijo, ¿cómo lo sabes? Y él le contestó, surrealista, porque lo he visto en tu ordenador. O sea, aquí estamos hablando de gente que es retrasada, o es lo que pretende hacernos creer esta tía. O sea, ¿quién se cree a esta tipeja? Entonces ya os digo, según la versión de esta individua, el hermano tenía problemas económicos porque se gastaba el dinero en maquinitas y prosti, y Jesús le ayudaba con 300 euros al mes más los gastos que tuviera, cantidad que declara el fallecido tenía pensado dejar de darle. Fijaos lo que maquina la señora, ¿eh?
sea, fijaos. Y dice tal cual, en una ocasión Jesús entró a tomar un vino y se encontró con el hermano jugando a las máquinas. Le dijo que no pensaba seguir ayudándole, pero coincidió con el viaje, o supuesto viaje, y yo seguí dándole el dinero a Andrés. Claro, por supuesto, Teresa de Calcuta. Vamos, ¿cómo no? Entonces, según su relato, la desaparición del marido no se produjo en torno al 13 de febrero de 2019, cuando la fiscalía y las acusaciones sitúan además la muerte. Y Jesús María, ha contado al tribunal, se fue a hacer senderismo a Galicia con unos amigos del banco el 21 de febrero de 2019. Y que a ella le extrañó que no la llamara porque hablaban, aparte de que si te vas a senderismo por Galicia, ya os digo, yo soy gallega, que habrá muchísimos sitios donde ni siquiera tengas cobertura. El caso es que le extrañó que no la llamara porque hablaban hasta 20 veces al día. Venga, hombre. El primer día dije, bueno, a lo mejor no tiene cobertura. Y cuando fueron pasando los días, ya la única excusa que se me ocurrió es que como se había llevado el teléfono en no muy buen estado, que se le había estropeado. O sea, os dais cuenta, ¿no? De la maquinación total, que si el ordenador, que si la vecina, que si el hermano, que si... Todo, digamos que lo coloca de tal manera que no haya ninguna posibilidad, pero a su vez es tan absurdo el relato, que es que no hay Dios que se lo cree. Es decir, en fin... Es que es una cosa, ya os digo, que no... En lugar de disimular, yo creo que lo que estás haciendo, o sea, estás creando una historia tan ficticia y tan para no dormir, hija mía, que vamos, cualquiera que te crea, o está tan loco como tú, o no hay quien se lo explique, ¿no? Y sigue diciendo, no, es que a mí me generó una angustia muy grande porque no estaba acostumbrada a eso, porque Jesús y yo estamos prácticamente 24 horas juntos, en fin, o sea, hablando del fallecido en presente, además. Y trasladó su preocupación, asegurado, el hermano de Jesús María, el único familiar con el que tenía relación. Andrés me llamó, no para preguntar por el hermano, sino para decir que si yo sabía que su hermano lo ayudaba económicamente, que le hacía falta el dinero, y cuando fui a llevarle el dinero, me preguntó, ¿tu hermano te ha llamado? No, ¿no te parece extraño que no llame? Él dijo que no pasaba nada, que estaría pasándolo bien, que se lo habría olvidado, que vendría el fin de que viene. Bueno, tras 2 semanas fuera, el 10 de marzo, ha explicado la individua que Jesús María regresó a casa desaliñado con muy mal aspecto y dice, fue muy surrealista. Fue llegar, yo lo recibí, pero él no me respondió. Lo único que estaba muy nervioso, que lo estaban esperando, que venía a recoger el dinero, que quedaba en casa, se llevó los 12.000 euros, venga ya, que guardaba en el trastero, o sea, en fin, ha asegurado y volvió a marcharse, que se iba, que los amigos lo estaban esperando, que se iban otra vez, que su amigo tenía en Fuentebarría una casa que ya volvería, por más que le insistí, por más que lloré, madre mía, pobrecita, fue la única explicación que obtuve. Vamos, es que no se lo cree ni el tato. Aquí la vemos a ella, parece ser que pensando en la siguiente milonga que va a contar. Y bueno, parece ser que según continúa tras esta visita fugaz, bueno, pues ella fue inmediatamente a ver al hermano de Jesús, a quien hace responsable de que no presentara denuncia. Le dije, yo creo que deberíamos ir a la Guardia Civil a ver qué está pasando, porque ya no me sonaba ni que estuviera de viaje ni teléfono roto, ya me sonaba que estaba pasando algo. Andrés me dijo que no, que su hermano estaba de vacaciones y que le había cogido gustillo a las vacaciones, que ya volvería. Ya os digo, me río por no llorar, perdonadme. Insistió en varias ocasiones, según ella, en presentar la denuncia, obviamente, pero la familia de Jesús ha asegurado que siempre tenían una excusa para no ir, cuando realmente fue la familia la que ya, diciendo, oye, qué raro que no podamos hablar con él, que no escuchemos su voz y tal, y decide denunciar, pero no, la tía cuenta esta versión, ya os digo que dice, hasta que su hijo, fruto de un matrimonio anterior, le dijo, mamá, o vas tú a presentar denuncia o voy yo. Entonces, ella le transmite este ultimátum, entre comillas, a Andrés, el hermano, y 2 días después continúa su versión de los hechos, que la Guardia Civil la llamó para que acudiera al cuartel, allí se enteró de que un primo de Jesús también había finalmente comunicado su desaparición, o sea, ella está aquí endiñando el caso a todo quisqui, vamos, no se libra ni el tato aquí. Y antes de iniciarse la sesión, Eduardo García Peña, que es el abogado defensor y solicita la solución,
había pedido que la declaración de su defendida no se produjese el primer día de juicio, sino al final del mismo, solicitud que el magistrado presidente del tribunal, Agustín Alonso Roca, le ha denegado. También le denegó las peticiones de que el jurado estuviese incomunicado durante las 2 semanas que se preveía que durase el juicio y que el mismo se celebrara a puerta cerrada sin la presencia de los medios. Entonces, bueno, parece ser que, evidentemente se lo negó, pero incluso el magistrado para esta última solicitud consultó con el jurado, ¿vale? La Fiscalía y la acusación particular, que representa a los 2 hijos de Jesús María y que además también había tenido de un matrimonio anterior, solo intervienen en esta primera sesión en la lectura de sus conclusiones y ambos sostienen que la individua trazó desde octubre de 2018 un plan para deshacerse de su marido, lógicamente motivada por un interés económico, de lo cual no cabe ninguna duda, y que finalmente pues lo llevó a cabo de la manera que lo llevó a cabo, que mira que no hay maneras, el 13 de febrero de 2019. Entonces, el crimen se habría producido en el domicilio que ambos compartían en Castro Urdiales, como os digo, porque hay restos, hay huellas, la sangre es muy difícil de borrar completamente. Con Jesús María parece ser que asilado y drogado con diazepam. El diazepam, sabéis, bueno, es una benzodiazepina y demás, que se toma también como tranquilizante muscular, por lo que consideran que hubo alevosía, porque lógicamente la persona no se pudo defender, y por eso estamos hablando, calificando los hechos de asesinato, y por eso se pedían 25 años de prisión, porque el asesinato es entre 20 y 25 años. Sin embargo, pues como suele pasar en estos casos, pues finalmente la acusada, o sea, es acusada o sentenciada, digamos, a 15 años de cárcel. Cosa que es inexplicable, la verdad. O sea, yo hay cosas que no puedo entender. No puedo entender porque estamos hablando de un delito muy, muy grave y además cometido de una manera brutal. O sea, brutal. Y luego, aparte, la cantidad de mentiras que se inventa la tía. O sea, ¿cómo es posible que se la condene solamente a 15 años? Ya os digo. O sea, es una cosa alucinante. Entonces, algunas, hay bastantes más historias para no dormir en este caso, ¿no? Digamos que también hay un momento determinado en que le muestran en una pantalla, digamos, una imagen de algún tipo de consumo que hacía sex, ¿no? en internet, y entonces se lo muestran la página de pasatiempo en cuestión, y digamos que hace ciertos escritos al respecto y ella asegura en el momento que se ve muy mal, pero que no es su letra. Y esto se rechaza evidentemente por la pericial caligráfica que había solicitado la defensa, porque parece que queda demostrado que efectivamente sí que se trata de la letra de la mujer, ¿no? Ya os digo, en esa página cuando apunta lo de los juguetes SES como un regalo para el cumpleaños y demás, en fin, que los fue guardando, total, que lo tenía allí esperando que él viniera y todo lo demás. Y ya os digo, luego, perdonadme, pero es que hay cosas que, joder, es que las tengo que contar porque incluso resultan dentro de la tragedia hasta cierto punto cómicas. Porque llega a decir que su amiga y la hermana de esta no compraban bolsas para los excrementos de su perro, al loro que había, en fin, sino que usaban papeles de periódico, agregando a continuación que su novio lo compraba todos los días, los iba amontonando y a veces se los daba a ellas para recoger las caquitas del can. Ya me diréis qué personaje la tipa esta. Yo de verdad que alucino. También indica que
fue, parece ser, a una tienda pakistaní y pues le compró, digamos, un móvil de segunda mano, por eso que estaba hecho una mierdecilla, según expresa ella, para indicar que dicho aparato no tenía ni internet ni WhatsApp. Y lo hizo, según se justifica, suponiendo que el hombre regresaría, ya os digo, en ese viaje supuestamente de senderismo que había hecho a Galicia en unos 15 o 20 días, y así tendría uno para telefonear. O sea, es que, vamos, y es cuando dice que no recibió ninguna llamada, pero que sí que le llegó un mensaje desde un tercer terminal, en fin, que llevaba 2 meses intentando convencer a la familia del desaparecido que denunciara. En fin, es que es una trola tras otra, ya os digo. Y claro, a raíz de esto, el hermano de su marido le decía que ya te digo, que estaría de vacaciones y que ya volvería. Excusas, dice ella, que yo me tragué porque, claro, no estaba en condiciones para aludir al consumo de relajantes para dormir. Ha añadido que fueron sus hijos quienes le dieron un ultimátum para que denunciara. Yo veía a la familia muy tranquila, poco preocupada, siempre había una excusa para no ir a comisaría. Hay que tener descaro, hay que tener jeta, hay que tener sangre fría, hay que tener poca vergüenza, hay que tener, en fin, para manifestar lo que llega a manifestar esta mujer, ¿no? O sea, que hace semejante barbaridad y como la veis aquí tan ancha, o sea, la tía está tan ancha. Evidentemente esta persona tiene un trastorno mental muy serio, o sea, muy serio, pero ya os digo. Comenta también que conoció a este señor en octubre del 2011 en un bar de Castro donde trabajaba, que ella ganaba unos 1.200 euros y 700 además de pensión de viudedad, y por haber sido víctima de violencia de género de su primer marido, y que entre ambos ayudaban a los hijos de ella y al hermano de él, que ya había manifestado que le daban dinero porque él se lo gastaba, a pesar de que no tenían buena relación y que, en fin, ya hemos comentado en qué se lo gastaba supuestamente. Para mear y no echar gota. Así que, bueno, básicamente eso, ya os digo, que lamentablemente es condenada a esos 15 años de cárcel, que son irrisorios totalmente, pero bueno, ya os digo. Lo que fue de ella, pues, bueno, aquí se ve que le dolía la cabeza de tanta paranoia que se inventa. Lo que fue de ella, bueno, pues a día de hoy lógicamente sigue en la cárcel porque ya os digo que el Tribunal Supremo llega a confirmar esa condena de 15 años de prisión nada más y claro, esto fue en el 2019 cuando apareció la cabeza, pero luego realmente el juicio se celebró en noviembre de 2022, primero ya os digo con jurado popular y como siempre en estos casos además hay recursos porque la mujer llegó a alegar la vulneración al loro del derecho fundamental a la presunción de inocencia porque se la había condenado sin la precisa actividad probatoria de una cabeza, puesto que las pruebas practicadas no habían determinado cuál fue la acción de matar, cuáles fueron los actos de ejecución y el nexo causal entre la acción de matar y el resultado. Me da la risa. La sala rechazó obviamente sus alegaciones y argumentó que ante el tribunal del jurado se desarrolló una profunda actividad probatoria que demuestra que la recurrente participó, sin ninguna duda, activamente y de forma intencional en la muerte de su pareja. Respecto a las dificultades para señalar las circunstancias exactas en las que se produjo el fallecimiento de la víctima, el tribunal destaca que el único vestigio que queda de la muerte es la cabeza de la víctima, que fue hallada en esa caja con papel de regalo y que la acusada entregó a su vecina y demás, con el ruego de que no la abriera, evidentemente. Y para el tribunal queda corroborado el carácter violento de la muerte, no natural ni accidental, evidentemente, decapitando el cadáver con instrumentos hábiles para ello, punto y pelota, ¿no? Esto unido al dato de la desaparición del cuerpo. Entonces, la sentencia dada por el magistrado Andrés Martínez Arrieta explica que la acusada en ningún momento proporciona explicación razonable, por todas estas historias que se inventa, de los hechos y circunstancias que pudieran explicar el hallazgo de la cabeza en su ámbito de dominio y menos una explicación de las circunstancias de la tenencia
por su amiga. Aparte, se incluyen otros indicios como la aparición, como os he dicho, de huellas dactilares en la bolsa que envolvía la caja con el cráneo de la víctima, la adquisición de las herramientas, aunque no aparecieran, como motosierra, martillos y sierras por parte de la acusada, y el acceso a Internet, ya os digo, para informarse sobre el funcionamiento de la motosierra o sobre aspectos legales como derecho a indemnizaciones en caso de desapariciones, cobros de pensión, repartos de herencia. Por lo tanto, la Sala recuerda su jurisprudencia en relación con la autoría, que no exige necesariamente que cada autor o coautor ejecute por sí mismo los actos materiales que integran el núcleo del tipo, por lo que la participación en el planeamiento del hecho y la adopción de medidas tendentes a la efectiva realización rellena los elementos de la autoría. Perdón. Así que en este caso la sentencia indica que el conjunto de actuaciones realizadas por la acusada permite acreditar de sobra su participación, como se declara probado en la muerte violenta del fallecido, aunque no sea posible afirmar el modo concreto con el que actuó para producir el resultado, si bien ha quedado acreditada la intervención dolosa, es decir, la intención de asesinar de la acusada en la muerte del fallecido. Y además destaca que fuera ella quien guardara el cráneo en una bolsa envuelta en papel de regalo y en una caja, extremo acreditado por las pericias sobre las huellas dactilares en las bolsas, lo que permite afirmar la manipulación del paquete entregado a su amiga y vecina que se comió el marrón del siglo, y la acusada, al tiempo de la entrega a su amiga del paquete, alude a un contenido consistente en juguetes SES que le interesaban no aparecieran en su casa, según indica, cuando fue la Guardia Civil a investigar la desaparición de la víctima. Así que, en fin, nada, ya me diréis, si es que me decís, pero bueno, ¿qué os parece este caso? Porque a mí, sinceramente, me parece de coña. Así que ya os digo, la pena es que se la condenase por un delito de homicidio, que está claro que fue un asesinato, con agravante de parentesco. En fin, cosas que no hay quien se explique, pero bueno, pues 15 años de prisión, así que ahí sigue esta señora, si se la puede llamar así, y ya os digo, un caso más, tremendo, una barbaridad, y nada más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.